Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al programa de entrenamiento en la gestión del mantenimiento en los sistemas de generación de oxígeno medicinal. Mi nombre es Hugo Barrera de la Cruz, soy ingeniero electricista con una maestría en ingeniería mecánica y en esta oportunidad vamos a hablar de la elección del sistema a usar, ¿no? En un sistema duplex o simplex. Bien, entonces, ¿a qué se refiere esto? Las plantas de oxígeno, ¿sí? Em, Dependiendo de esa demanda que hemos visto en anteriores temas, ¿sí? ¿No? Se pueden diseñar en base a justamente a tener una mayor, ¿no? Una mayor, o poder ofrecer dar una mayor oferta, ¿no? De oxígeno medicinal, y para eso, dependiendo de las instalaciones, de la importancia, ¿no? Se requiere que tenga por ejemplo, una simple generación de oxígeno o una doble generación de oxígeno. ¿Sí? Entonces, estos sistemas, ¿no? Simplex o duplex, ¿sí? Que vamos a tocar en esta diapositiva, ¿sí? Van a poder ayudarnos a tener también un mayor conocimiento y criterio de cómo vamos a poder hacer una buena selección. Al finalizar la revisión de esta presentación, al participante ustedes conocerán y aplicarán la selección de un sistema duplex o simplex de oxígeno medicinal. Bien, ¿qué se entiende por esta planta de generación de oxígeno simplex? Aquí en la imagen podemos ver cuando hemos visto ya las diapositivas de una planta PSA, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el ingreso del aire, donde está nuestro compresor, depósito pulmón, generador de oxígeno, secador. Ya, aquí tenemos nuestros primeros compresores, los compresores rotativos de tornillo, ¿sí? Lo cual no comprime el aire, ¿sí? Luego pasa a un depósito de pulmón, ¿sí? Un tanque, digamos, de aire, ¿sí? Y luego pasa a un secador, ¿sí? Donde se seca el aire, ¿sí? Y ¿no? Luego pasamos ya otra vez a un depósito de pulmón, por ejemplo, para luego, ¿no? Ir ingresándolo a un generador de oxígeno. Este aire aquí ya en el oxígeno se hace que se separe el nitrógeno del oxígeno y ya tenemos oxígeno medicinal, ¿no? A una pureza de 93%. Para luego, ¿no? Ser inyectado en los diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos rampas, ¿no? De cilindros para ser llenados. Y para esto, ¿no? Aquí se ha adicionado un compresor de alta presión, un compresor booster, ¿sí? Para tener una mayor presión y poder llenar estos cilindros. Entonces, este sistema, donde se tiene solamente un generador de oxígeno, es el conocido como el simplex, ¿no? Estas plantas de generación de oxígeno cumplen una función de abastecimiento, de llenado de balones o de oxígeno medicinal y o de abastecimiento en redes de distribución de oxígeno. Entonces, es un sistema simple de generación que puede, ¿no? Estar llenando tanques, ¿no? O puede estar directamente inyectado a la red hospitalaria o puede hacer las dos cosas, ¿no? Si nosotros adicionamos un compresor booster, ¿sí? Entonces, pero solamente existe un solo sistema de generación, ¿sí? Son económicas porque no se requiere algunos componentes como los de doble generación, ¿no? ¿Sí? En este caso de aquí, los sistemas simplex, hay algunos filtros, ¿no? que normalmente se colocan, que vamos a ir viendo, ¿sí? Y de cierta forma, por un sistema simplex, ¿no? Estos filtros o la cantidad de filtros es mucho menor que a un sistema de doble generación. Aquí tenemos algunas condiciones, ¿no? Las plan, ¿no? O mejor dicho, ¿no? Algunas, eh, digamos, eh, características que se dan en las plantas de generación simplex. Si para las plantas, ¿no? Por ejemplo, para plantas para red hospitalaria y llenado de cilindros, si ya que lo vemos en un sistema más sencillo, es una planta que se llama OGP de la marca Atlas Copco. Aquí tenemos otra vez, ¿no? Nuestro compresor, ¿sí? Pasa por unos filtros, ¿no? Un control de válvulas, nuestro tanque que recibe este aire comprimido, ¿sí? Pasa por un secador, otra vez, ¿no? Aquí ya pasa por una, digamos, ya un sistema no, perdón, acá no hay un secador, pasa de frente a un generador de oxígeno y luego otra vez se recibe con un tanque ya de oxígeno y está inyectando, si se dan cuenta, por un lado está llenando tanques, ¿no? Por el compresor booster y del otro lado se está inyectando a la red hospitalaria, ¿sí?
Entonces, estas características suministran oxígeno directamente a las camas del centro de salud. También pueden suministrar oxígeno para llenar cilindros de oxígeno. ¿Sí? Los cilindros pueden ser llenados a casi al 100% de su capacidad, ¿sí? Y pueden ser instalaciones fijas o móviles. Sus presiones de salida varían hasta los 4 bar, ¿sí? Y la capacidad de operación, ¿no? Deberían ser de 24 horas por 7 días. En este modelo que estamos viendo aquí, eh, esta planta brinda una pureza ¿no? ideal y tiene una capacidad de 18.4 normales metros cúbicos por hora. Entendiendo que normalmente la demanda se requiere más, tal vez de 40, 60, ¿no? Metros cúbicos y más todavía. Sí, pero depende mucho, como les decía, ¿no? La demanda que se requiere. Solamente un ejemplo, ¿sí? Al cual está un 95% de concentración de oxígeno, ¿no? Entonces, como vemos, eh, existen algunos filtros, ¿no? Algunos tanques de aire, nuestro sistema de generación de oxígeno en la cual ya se da oxígeno puro al 93%, otra vez ¿no? se almacena en nuestro tanque de oxígeno para luego pasar a la red hospitalaria, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la cantidad de componentes no son muchas, por eso son más económicas y son instalaciones más compactas, ¿no? Donde no ocupen mucho espacio, es por eso que podrían ser de una instalación móvil, ¿no? Y poder llevarlas donde se requiera este suministro. En cambio, los sistemas dúplex, que serían un sistema de doble generación, ¿sí? Aquí vemos, ellos requieren dos compresores por cada sistema de generación, y si es que ya tengo una doble generación, aquí miren, estamos agregando ya un secador, filtros, ¿no? Digamos, de filtros para este, filtrar carga orgánica, aceites, lubricantes, polvo, ¿sí? Y luego pasamos recién a nuestro tanque de aire para pasar por ¿no? Un generador de oxígeno, otra vez pasarlo al tanque de oxígeno, ¿no? Y poder entregarlo de repente, ¿no? En paralelo con el otro sistema de generación, que si se dan cuenta es igualito, ¿sí? Y obviamente vamos a poder tener una mayor, la misma presión, pero mayor flujo, ¿no? Entonces, si va a haber mayor flujo, voy a poder tener tal vez una mayor cantidad, ¿no? De llenado de cilindros y también, ¿no? A la vez atender a toda la red hospitalaria, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tienen las plantas de generación dúplex, ¿sí? Son de doble generación simultánea o alterna de oxígeno. ¿Sí? Entonces, los dos pueden estar generando al mismo tiempo este oxígeno o alternadamente, ¿no? Dependiendo de la demanda. Cumplen una función de abastecimiento y llenado y o de abastecimiento en redes de distribución. En la figura se muestra la generación de una planta dúplex PSA con capacidades entre 2 a 400 normales metros cúbicos por hora de oxígeno. ¿Sí? Entonces, bien, entonces bastante, ¿no? Mayor ¿no? el caudal que puede darnos, el flujo que nos puede dar a comparación de un sistema simplex. Algunas características más del sistema dúplex. El sistema de generación de oxígeno debe estar instalado en espacios abiertos y con buena ventilación. Los equipos deben estar protegidos de los rayos del sol y de la lluvia. Siempre deben tener una cubierta, ¿no? Necesaria, una estructura, ¿sí? En la cual igual en lo posible permite el aire libre, ¿no? El aire, ¿no? Al medio ambiente, ¿sí? Pero si fuese necesario también, ¿no? Si es que se requiere hacer una estructura civil, una construcción civil, tenemos que tener también, ¿no? Tal vez algún sistema de ventilación mecánico forzado que permite ingresar la cantidad de aire necesaria, ¿sí? Los equipos deben estar protegidos. Por seguridad de los equipos y de las personas se debe instalar un cerco perimetral, ¿sí? No, porque estamos hablando de oxígeno, la cual, como hemos visto, no puede ser muy corrosivo, puede ser igualmente someter a quemaduras a las personas, ¿no? Y si es que no se tiene un buen tratamiento y no se saben utilizar estas instalaciones. Se debe tener cuidado al manipular las válvulas, mangueras y balones de oxígeno, ya que se trabaja con sistemas presurizados, ¿sí? Es decir, se mantiene la misma presión, 4 bar es bastante, ¿sí? Pero también el flujo, ¿no? Hace que sea igualmente, hay que tomar mucho cuidado. Se debe hacer seguimiento periódico a la pureza del oxígeno indicada en el tablero de control. Como tenemos dos sistemas de generación, ¿sí? Tenemos que hacer un mayor control sobre esta pureza, ¿sí? Y que los dos puedan trabajar de forma simultánea o de forma alternada.
¿sí? Normalmente estas plantas dúplex, como tienen mayor cantidad de equipos, como acabamos de ver, ¿sí? Deberían ser de instalaciones necesariamente fijas, no móviles, ¿correcto? ¿Cuáles son algunos criterios, ¿no? Digamos, y requerimientos mínimos de una planta, ¿no? Elegir o seleccionar una planta simplex o dúplex? Por ejemplo, los requerimientos mínimos para una red hospitalaria, ¿no? Hay que tener estas características que suministran oxígeno directamente a las camas de los establecimientos de salud. Se recomienda que sea de instalación fija, ¿sí? Se recomienda dimensionar el consumo para seleccionar correctamente la planta simplex o dúplex. Y sus presiones de salida varían hasta los 4 bar y la capacidad de operación debe ser 24 horas por 7 días. Esos son los requerimientos. Y esto nos ayuda a hacer, ¿no? una selección más adecuada. Entonces, para el llenado del cilindro, se suministran oxígeno para llenar balones de 6 metros cúbicos, 8 metros cúbicos o 10 metros cúbicos. ¿Sí? Son tanques grandes, ¿no? Los cilindros pueden ser llenados a casi el 100% de su capacidad, puede ser instalación fija o móvil, ¿sí? Y se recomienda para capacidades que vayan acorde a las instalaciones hospitalarias. ¿No? Y obviamente que debe permitir que este sistema sea simplex o duplex, si atienda las 24 horas, ¿no? O puede permitir llenar desde 24 a más balones de oxígeno por día, ¿sí? Y más todavía, ¿no? Entonces, en base a esos requerimientos, tanto para llenado de tanques como para la red hospitalaria, acá podemos presentar algunos criterios de la elección más adecuada. Depende de la capacidad del caudal requerido y del espacio para la infraestructura. Entonces, si se dan cuenta, no hablamos tanto de presión porque ya es una presión estándar, ¿no? De 4 bar aproximadamente. Los compresores tienen que estar certificados por la norma ISO 8573 clase 0, ¿sí? Quiere decir que son compresores exentos de no posible de aceite, ¿sí? Igualmente se tiene que tomar en cuenta filtros necesarios. Las plantas de oxígeno duplex tienen la capacidad de atender hasta 175 camas UCI, ya que pueden producir hasta 31 metros cúbicos por hora con un 93% de oxígeno. Este es un ejemplo simplemente, ¿no? Pero ya nos damos cuenta que si es que necesitamos más demanda, ¿sí? Entonces obviamente sería más necesario utilizar un sistema duplex. Si las instalaciones donde se requiere la planta de oxígeno es fija y cercano al establecimiento de salud, se recomienda un sistema duplex para aprovechar al máximo la capacidad y versatilidad de esta planta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así podemos proveer oxígeno a las redes hospitalarias, así como también hacer el llenado de tanques necesarios en rampas. ¿Ya? Y ahí hay que ver ciertas condiciones, ¿no? Para mitigar, para que los compresores utilizados, que son estos equipos que pueden ocasionar ruido, ¿sí? No generen, ¿no? Ese ruido molesto, se utilicen cámaras aisladas acústicamente o en todo caso seleccionar un tipo de compresor, ¿no? Que no emita un ruido muy fuerte, ¿no? Que sea menor a 65 decibeles en lo posible. Asimismo, dependiendo del abastecimiento de acuerdo a las áreas requeridas, es más viable un sistema dúplex debido a que este tiene una mayor capacidad de generación de oxígeno, ¿no? Bien, presentando ahora las conclusiones de la elección de un sistema simples o dúplex, podemos indicar que los sistemas simples y dúplex se diferencian por el tipo de abastecimiento necesario en los establecimientos de salud. Entonces, si requerimos una mayor demanda, ya hemos visto que es mejor tener un sistema dúplex, ¿no? Pero si es que se necesita atender, digamos, a una demanda solamente adecuada, la cual no sea mucha, ¿no? En la demanda, pero igual que sea importante y que sea económico, entonces tal vez necesitemos un sistema simplex. Por la infraestructura y condiciones técnicas se hacen más necesarios los sistemas dúplex, ya que pueden atender todas las áreas requeridas en un centro hospitalario de emergencia, ¿no? Es decir, tanto llenado de tanques, ¿no? Como también las redes hospitalarias, pero también porque va a tener un mayor flujo. Se debe tener en cuenta los tipos de compresores en los sistemas dúplex, ¿sí? Porque en los compresores, en los sistemas duplex hay un compresor primario y también existen los compresores booster. ¿Sí? Como se hace una doble generación, entonces va a haber dos compresores primarios, dos compresores booster, entonces los cuales pueden ocasionar mucho ruido, ¿no? Entonces esto hay que dimensionarlo bien y justamente, ¿no? La- el criterio de cumplir con una ubicación técnica, ¿no? Entonces, si es que genera mucho ruido, ¿no? La selección, el dimensionamiento, el cálculo nos ha mostrado esto, entonces tal vez no sea aconsejable tener
¿no? La planta de oxígeno muy cercana a la instalación, a las instalaciones del establecimiento de salud, ¿sí? Y bueno, ¿no? De mantener un alejado, tener alejado una cierta distancia. Pero mucho va a depender, ¿no? De cuáles son los costos, ¿no? Las características técnicas, qué es lo que se tiene acondicionado, ¿no? Para poder abastecer lo necesario. Y muchas gracias por su atención. Hasta luego. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.